voy a comenzar. El título de la ponencia es Psicoanálisis existencial, la elección del proyecto originario de Jean Genet. ¿Quién es este Jean Genet? Bueno, yo para la charla puse directamente en Sartre, para que se ubiquen que iba a hablar de Sartre, porque capaz no está conocido Genet. Sartre tiene un libro que se llama Saint Genet, San de santo, Saint Genet, comediante y mártir. Es una biografía existencial, ahora vamos a ver qué es esto de la biografía existencial, tiene que ver con el psicoanálisis existencial, que él hace de Jean, o sea, Jean, se escribe Genet, que es un poeta y dramaturgo francés, que Sartre se interesa mucho por esta persona y le parece como el sujeto ideal para hacer una biografía existencial. Él ya había hecho no me sale ahora, de Baudelaire, de Proust, me parece también. O sea, había hecho de varios poetas Sartre, ya biografías existenciales. Y ahora se interesó por Genet en este momento, en este libro que él escribe en el año 1948. Lo gracioso es que a él le piden en realidad que haga una introducción a las obras completas de Genet que se iban a publicar. Y Sartre termina escribiendo este libro que es más largo que las obras completas de Genet. O sea, lo que iba a ser el prólogo a las obras completas termina siendo un libro, si ustedes lo vieron, el Saint Genet de Sartre, es un libro como El ser y la nada, es un libro de 700 páginas, una cosa así, es un libro bastante extenso. Bueno, él crea entonces esto. ¿De qué nos va a servir? Bueno, yo hoy voy a hablar de conceptos del ser y la nada y del Saint Genet. El Saint Genet va a servir como ejemplo, ¿sí? En el ser y la nada vamos a tener conceptos abstractos sobre qué es el proyecto originario, los niveles del deseo, cómo se relaciona con la libertad, cómo se relaciona con la falta. Y estos ejemplos abstractos, digamos, estos esquemas abstractos, se van a ver ejemplificados con la vida de Jean Genet. ¿Sí? Y ahí tomo los textos de Genet. Para entender un poco qué es el proyecto originario, qué es una biografía existencial, ¿sí? Y cómo se llevaría a la práctica un psicoanálisis existencial. Entonces, bueno, una cosa más. Sartre nació en 1905, murió en 1980. Genet nació en 1910, pero murió en el 86. O sea que Sartre hace una biografía de un Ahí está. tipo. Gracias, mi amor. Ay, me salvó el Se olivar. puede cortar el audio de... Ahí está. Después lo abrimos, obviamente, para que hagan las preguntas. Sartre hace la biografía de una persona que está viva, mientras uno, qué sé yo, por ahí normalmente hace la biografía cuando ya muere la persona, y Sartre muere antes que él. O sea, Genet lo sobrevive, vive 6 años más que Sartre. Bueno, la última parte del ser y la nada está dedicada a la exposición del psicoanálisis existencial. ¿Sí? Esto aparece en la última parte del libro. Es presentado por Sartre como un modo de descubrimiento del proyecto originario. O sea, el psicoanálisis existencial sirve para descubrir cuál es nuestro proyecto originario. E incluso para poder cambiarlo, ese proyecto. Allí declara, cita, este psicoanálisis aún no encontrado hoy, cuanto mucho puede encontrarse el presentimiento de él en ciertas biografías particularmente logradas. Es como que Sartre dice, yo tengo la idea de lo que es el psicoanálisis existencial, después necesito que alguien lo desarrolle. ¿Sí? Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está interrumpiendo, no sé si lo pueden cerrar. En el mismo apartado presenta la concepción trina del deseo, o sea, vamos a ver 3 tríadas. Una tríada tiene que ver con el deseo, una tríada tiene que ver con la libertad y una tríada tiene que ver con la falta, y esas 3 tríadas están relacionadas. Y por otra parte tenemos el Saint Genet, el libro que mencionaba recién, Saint Genet, comediante y mártir. Ahí Sartre realiza una biografía existencial de Genet. O sea, es como que ahí nos muestra qué es esto del psicoanálisis existencial. Una forma de llevarlo a cabo es escribiendo una biografía existencial. Pero siempre se necesita la mediación de un otro, porque no es una autobiografía. ¿Sí? Él escribe la biografía de la otra persona. Para ejercer el psicoanálisis existencial se necesita la mediación de un otro. ¿Sí? No se puede autoanalizar, digamos.
El niño Genet tiene todo para ser un paria. Sartre siempre se interesó en este tipo de personajes. Genet es abandonado por su madre biológica, es dado en adopción, es adoptado por una familia en Francia y es acusado de robo, y esto es esencial en la vida de Genet. Él es chico, entra a la cocina a agarrar unas galletitas y le dicen que estás robando, y eso va a marcar su proyecto originario. Ahí vamos a ver cómo él se mete la mirada del otro ya desde la infancia para de alguna forma etiquetarnos y señalarnos este camino, ¿sí? El camino que uno va a elegir. Y a Jeanette le dicen, sos ladrón. Entonces Jeanette va a decir, me acusan de ladrón, ok, entonces yo voy a ser ladrón, pero no porque ustedes me acusan, voy a ser porque yo quiero serlo, voy a asumir eso. Y esa es la primera metamorfosis de Jeanette, cuando él elige ser ladrón. Después va a haber una segunda, que es cuando él va a pasar a ser artista. Y va a ser dramaturgo, y va a ser poeta, y se va a hacer famoso. Si hubiese sido nada más que ladrón, no sería famoso. La voz que lo acusa de ladrón marca el instante fatal, la primera conversión al mal que dará origen a su proyecto originario. ¿Cuánto hay de elección y cuánto de determinismo en esta metamorfosis? Bueno, esto es lo que yo quiero discutir en este paper. Yo quiero defender que Sartre siempre va a estar a favor de la libertad, de la libre elección. Entonces, si él plantea que en el proyecto originario, en la creación del proyecto originario, en realidad no hay libertad, hay un determinismo, porque la mirada del otro me determinó, la mirada del otro lo determinó a Genet a hacerse ladrón, entonces se estaría contradiciendo de alguna manera Sartre. Yo lo que quiero sostener es que pese a los condicionamientos que uno tiene cuando nace, el lugar donde vive, la crianza, la mirada del otro, las acusaciones que le pueden hacer, uno siempre termina eligiendo libremente este proyecto. Eso es una de las cosas que quiero sostener en este texto. Y la otra es que este procedimiento es un procedimiento por el cual pasamos todos, ¿sí? No ciertos sujetos especiales, como Genet. En algunos casos se ve más marcado esto. Genet es un caso paradigmático, o los otros poetas que Sartre elige para hacer biografías, pero todos en nuestra vida pasamos por esto en algún momento, ¿sí? Esa es mi idea. En síntesis, ¿podría Genet o cualquiera de nosotros haber elegido otro proyecto originario? Bueno, yo quiero sostener que sí, porque si no tendríamos que decir estamos determinados, ¿sí? No, no estamos determinados. Podría haber elegido. ¿Genet podría haber elegido no ser ladrón? Bueno, yo quiero sostener que sí, que podría haber elegido no ser ladrón. La tesis que quiero defender responde afirmativamente a esta pregunta. Genet, así como cualquier para sí, cualquier conciencia, cualquier persona, podría haber elegido otra cosa. Pero el horizonte de posibilidades, o sea, nosotros podemos elegir otra cosa, pero ese horizonte de posibilidades de elección no es infinito. ¿Podría haber elegido otra cosa? Sí, pero no cualquier otra cosa. Otra cosa, pero dentro de cierto horizonte de posibilidades, ¿sí? Se ve limitado por la facticidad, este horizonte de posibilidades. La facticidad tiene que ver con el entorno, con lo que nos rodea, con el cuerpo, con nuestro pasado, el lugar donde nacimos, la educación, etc. Y por la mirada del otro. El proyecto originario se confecciona mediante una mezcla de contingencia dada, que es la facticidad, ¿sí? Contingencia porque podría no haber sido, contingencia es lo que puede ser o no ser. Bueno, el entorno que nos rodea podría haber sido otro, uno podría haber nacido en otro lado. Y libertad, elección dentro de lo posible, ¿sí? Libertad como elección, pero dentro de lo posible, ¿sí? No una elección absoluta. Yo no sé si Genet podría haber elegido ser, no sé, astronauta, pero por ahí podría no haber, podría haber elegido no ser ladrón, ¿sí? Ser otra cosa. Bien, vamos a ver entonces esto del psicoanálisis existencial y las tres tríadas. Sartre presenta el psicoanálisis existencial como un método comparativo de las acciones particulares de un para sí, o sea, de una persona, que permitiría develar cuál es su proyecto originario. O sea, es un método comparativo de las elecciones de cada uno. Uno en su vida va haciendo elecciones, va eligiendo cosas. Bien, cuando yo comparo todas esas elecciones, me voy a dar cuenta que todas remiten a un mismo proyecto.
yo elegí, no sé, estudiar filosofía, elegí después estudiar a Sartre, elegí dar cursos, elegí dar esta charla. Bueno, todas esas elecciones tienen que ver con mi proyecto originario. Todas esas elecciones van a servir para descubrir cuál es mi proyecto originario. Y se diferencia del método psicológico de Freud. O sea, como él habla de psicoanálisis, obviamente va a tener que decir qué diferencias tiene con el psicoanálisis freudiano. Como afirma Sartre, no puede explicarse el proyecto originario en base a leyes abstractas y universales, y ese es el error, para él, del psicoanálisis de Freud, sino que se debe explicar desde acciones concretas. Sí, de Flaubert había explicado, había hecho una biografía también del poeta Flaubert. Ahí dice, en su ambición explicativa, la psicología, o sea, la psicología freudiana, debe detenerse en datos últimos. Siguiendo con el ejemplo de Flaubert, el análisis psicológico se detiene en el hecho inexplicable de que Flaubert es ambicioso simplemente porque él es así, ¿no? Este es como el error que él encuentra en el psicoanálisis freudiano. Uno dice, bueno, analiza las acciones de Flaubert. Bueno, Flaubert es ambicioso. Todo lo que hizo, lo hizo porque es ambicioso. ¿Y por qué es ambicioso? Es así. Como si fuera una explicación última, una cosa donde ya encontré una cuestión como esencialista. Llegué a la... Flaubert es ambicioso, listo. Sartre va a ser el filósofo de que uno no es, sino que uno se hace, ¿no? Lo mismo que después Simón dice acerca de la mujer. Mujer no se es, sino que se hace, ¿no? Entonces yo no puedo decir que es ambicioso. Ese es el error del psicoanálisis común, digamos. O psicoanálisis empírico, lo llama Sartre, el psicoanálisis de Freud, para extinguirlo del psicoanálisis existencial. Sin embargo, aclara Sartre, si bien la ambición de Flaubert es un hecho, esa ambición se hace. ¿Sí? Se hace, se eligió. Uno se elige ambicioso. Y sería posible captar algo más, una decisión radical que las trasciende. En eso consiste ser para cualquier para sí. Cita de Sartre del ser y la nada. De lo que se trata es de recobrar bajo aspectos parciales e incompletos del sujeto, ¿sí? Acá está describiendo lo que es el psicoanálisis existencial, la verdadera concreción, que no puede ser sino la totalidad de su impulso hacia el ser, su relación original consigo, con el mundo y con el otro, en la unidad de relaciones internas de un proyecto fundamental. Ese impulso no puede ser sino fundamental y único. Lejos de alejarnos de la persona, descubriremos la persona en el proyecto inicial que la constituye. Acá va a aparecer la primera de las tres tríadas, la tríada de la falta. ¿Qué es lo que somos? Somos una falta, ¿sí? La imagen que pone Sartre para explicarlo es la imagen de la luna. Tenemos que imaginarnos como que nosotros somos la luna en cuarto creciente. A esa luna en cuarto creciente, que él va a llamar el existente, le falta algo para ser completa, ¿no? Eso que le falta para ser completa es lo faltante. El cuarto creciente, más esa partecita que le faltaría para hacer la luna llena, ¿sí? Para estar completa, si yo sumo las dos cosas, tengo la luna llena, o sea, tengo el completo. A ese completo, Sartre lo va a llamar fallido, porque ese completo nunca va a llegar a realizarse. Entonces, ¿cuál es la tríada acá? El existente, ¿sí? Que es aquello que le falta algo, somos todos nosotros, nos falta algo. Lo faltante, que es lo que le falta al existente para ser completo, y lo fallido, que sería el ser completo, que nunca se va a llegar. Por eso, todo proyecto original está condenado al fracaso. Sartre lo dice así, no lo puedo entender de una forma pesimista. Pero en realidad, la idea es que si uno se completara, se convertiría en un objeto. Esta es la diferencia que Sartre hace entre el para sí y el en sí. Para sí somos las conciencias, somos los humanos. En sí son las cosas. Una mesa es una mesa, listo, no tiene que hacer nada para ser mesa, ya es mesa. ¿Sí? Un árbol es un árbol. Nosotros no somos, nosotros nos vamos haciendo. ¿Sí? Nos vamos haciendo. Y cuando nos morimos, no es que nos completamos. Uno se muere siempre incompleto. Cuando uno se muere, se convierte en un en sí. Pero el cadáver que uno deja es el en sí. Después tendremos que discutir si eso sigue siendo uno o no, pero el cadáver un cadáver es una cosa, está ahí. ¿Sí? Ya no tiene posibilidades.
ya no puede seguir haciéndose, ¿sí? Se vuelve un en sí más. Pero uno, mientras está vivo, siempre tiene posibilidades, por lo tanto siempre le va a faltar algo, siempre va a estar el deseo de por medio, ahora vamos a ir a la tríada del deseo, y siempre va a intentar ser ese fallido, pero ese fallido es fallido, justamente, no lo va a hacer nunca. El psicoanálisis existencial es justamente el método que plantea Sartre para, a partir de la comparación de acciones concretas, esto que yo decía, bueno, estudié filosofía, me compré este libro, me fui a Mar del Plata, no sé, no tiene que ser tampoco todo ligado a la carrera que uno hizo, ¿no? No sé, formé una familia, estudié tal cosa y la dejé, todo lo que uno hizo, a partir de acciones concretas, develar el proyecto original que las une. Esto nos remite a tres tríadas que están relacionadas. La primera hace referencia a la estructura inmediata del para sí, que es la tríada de la falta. La constitución originaria del para sí está atravesada por la falta. El para sí, como surgimiento de la negación, se funda en cuanto que niega de sí el ser en sí. Acá viene Sartre con estas especie de trabalenguas, ¿no? Para sí, en sí. Pero nosotros negamos el en sí de nosotros. Tiene que ver, en el Sanchenet está esta frase famosa de Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Es del Sanchenet eso. Nosotros negamos de nosotros el en sí. Yo niego que estoy determinado. Y esa es la libertad. La libertad es negación, es nihilización en Sartre. Nihilizar viene de nihil, nada, en latín. Entonces, negamos lo que tenemos en sí, negamos el cuerpo, el pasado, la facticidad, lo que nos rodea, porque si no me solidifico, me petrifico, ¿sí? Me vuelvo una mesa, me vuelvo un árbol. Entonces, constantemente estamos negando el en sí que hay en nosotros. Esa falta o carencia supone una trinidad, el existente, lo falto de, esto que yo le decía como la luna creciente, un cuarto creciente, lo faltante, aquello que le falta al existente, y lo fallido, que sería la totalidad. Ese fallido es el valor, otra forma de llamarlo es valor en Sartre. El ideal de ser completo, la síntesis que el para sí jamás llegará a lograr. Por eso fallido. La tríada de la falta nos lleva a la del deseo, ahora viene la segunda. Cita de Sartre, en efecto, ¿cómo explicar el deseo si quiere verse en él un estado psíquico? Eso daría el psicoanálisis freudiano. Es decir, un ser cuya naturaleza es ser lo que es. Un ser que es lo que es, en la medida en que se lo considera como siendo lo que es, no solicita nada para completarse. ¿Cómo vamos a entender el deseo como si fuera lo que es? ¿Cómo define Sartre la conciencia? La conciencia es lo que no es y no es lo que es. Eso somos nosotros. La mesa es mesa, el árbol es árbol, ¿sí? Pero yo no soy. Yo, como no soy, me voy haciendo, ¿sí? Si no me solidifico, me hago una cosa. Con esta forma que decíamos recién de nihilizar. Entonces, la realidad humana es deseo de ser en sí. Es como si de alguna manera envidiáramos esa capacidad de ser que tienen las cosas. Yo quiero ser. Envidio ese ser, pero no puedo ser. Entonces me voy haciendo. De ahí está el primer nivel del deseo. ¿Cuáles son los tres niveles? El primer nivel del deseo es el nivel que tiene la realidad humana de forma universal. Todos queremos ser. ¿Sí? Queremos ser. Es un deseo general de ser. Ese es el primer nivel del deseo. Queremos tener ese ser que tiene la mesa, el ser que tiene el en sí. ¿Sí? Que eso implica determinismo. Y somos libertad. ¿Cuál es el segundo nivel del deseo? Nuestro proyecto originario. O sea, la manera particular en que cada uno de nosotros, porque el proyecto originario es distinto en cada uno, la manera particular en que cada uno de nosotros va a tratar de realizar ese deseo general de ser. ¿Sí? Ese es el segundo nivel. Primer nivel, deseo general de ser. Lo tenemos todos queremos ser. Segundo nivel, nuestro proyecto original, la manera particular en que cada uno de nosotros quiere llevar ese deseo. Intenta, siempre fallido, ¿no? ¿Cuál es el tercer nivel? Los deseos concretos y empíricos. Me compré este libro, seguí tal carrera, hice esta clase, ¿sí? Eso. Entonces, ¿qué analiza uno en el psicoanálisis existencial? Primero el tercer nivel, los deseos concretos empíricos.
mediante un método comparativo para tratar de descubrir cuál es el segundo. ¿Cuál es nuestro proyecto originario? ¿Sí? Lo primero no hace falta descubrirlo porque es lo mismo en todos. Todos queremos ser. Entonces, el primer nivel del deseo es el deseo generalizado de ser. El deseo de ser su propio fundamento. Es otra forma que tiene Sartre de decirlo. De ser Dios, dice. Porque Dios es lo único que es su propio fundamento. Nuestro deseo de ser un en sí, pero a la vez un para sí. Ser un en sí para sí. Las dos cosas. Porque queremos tener el ser que tiene el en sí, pero queremos tener la libertad que tiene el para sí. Queremos todo. Entonces, esa es la realidad humana quiere eso. Y Sartre lo resume como diciendo, ser Dios. Quiere ser Dios. El segundo lugar, el proyecto originario, esto es la manera particular en la que cada para sí intenta llevar a cabo ese deseo general. Y por último, el tercer nivel está compuesto por deseos empíricos particulares de cada para sí. En estos dos últimos niveles se da la libertad humana. La libertad humana se da porque el primer nivel es general de todos, ¿no? En estos dos últimos niveles, en cómo cada uno con nuestras elecciones particulares intentamos realizar nuestro proyecto originario. ¿Sí? Ahí está la libertad humana. Por lo tanto, la estructura abstracta de deseo de ser, la estructura fundamental de la realidad humana, no constituye una traba a su libertad, ya que cada para sí la intentará llevar a cabo desde su proyecto originario, elegido libremente. O sea, por lo tanto, el hecho de que todos como seres humanos tengamos el deseo general de ser, uno ahí podría decir, entonces estamos determinados. No, no constituye una traba a su libertad porque cada uno lo puede llevar a cabo de la manera que elija libremente, su proyecto originario. ¿Sí? Como si todos viniéramos con una especie de configuración igual, pero tenemos la libertad de que cada uno pueda tratar de realizar esa configuración inicial de modo particular, de modo libre, cada uno a su manera, digamos. Y entonces esto nos conecta con la tercera tríada. La primera es la de la falta, la segunda del deseo, ahora viene la de la libertad. Y en esta tríada está compuesta por el móvil, el acto y el fin. ¿Sí? Estas son las tres partes, el móvil, el acto y el fin. El móvil tiene que ver con la situación de la que se parte, ¿no? Con una situación presente y ligada al pasado también. Por ejemplo, el lugar donde trabajo, para poner un deseo concreto, un ejemplo concreto. El lugar donde trabajo, bueno, el móvil. Yo puedo decir que estoy harto del lugar donde trabajo, que me quiero ir de ahí, ¿sí? Que ese lugar es insoportable. Entonces paso a la segunda parte, el acto. El acto es donde se realiza la libertad. Me voy, renuncio. ¿Sí? Lo que Sartre dice es que uno normalmente cree que el móvil produjo el acto. El móvil es una situación insoportable en la que estoy, produce el acto. Me voy, renuncio. Pero en realidad, dice, no es así. Falta la tercera parte, el fin. El fin es nuestro proyecto. Entonces, lo que hace que yo vea o sienta como insoportable mi situación actual, no es la situación actual en sí. La situación actual no es ni buena ni mala. ¿Sí? En Sartre las cosas, el mundo en sí, no es ni bueno ni malo, no es ni ayuda ni obstáculo. ¿De qué depende que sea ayuda o obstáculo? De mi proyecto. ¿Sí? Entonces, el fin, mi proyecto, es el que hace que yo vea mi situación actual como soportable o como ideal. Entonces, si yo la veo como insoportable y renuncio, lo que guió mi acción no fue el móvil, fue el fin. ¿Sí? El fin hizo que yo vea mi situación actual como insoportable. Otro ejemplo que pone es el de escalar una montaña, ¿no? Si yo tengo una montaña ante mí, si mi fin es ser, no sé, alpinista, ser un tipo que haga siempre aventura y cosas de riesgo, la montaña está buenísima. O sea, es lo que me sirve para realizar mi fin. Es una ayuda para mi fin. Ahora, si yo soy un tipo que quiero llegar rápido a la ciudad que está del otro lado, porque mi fin es otro, la montaña es un obstáculo. Entonces la montaña en sí misma no es ni buena ni mala, no es ni ayuda ni obstáculo. Lo que hace que yo vea a la montaña como ayuda o como obstáculo es mi fin. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el proyecto originario hace que veamos todo y sintamos todo de cierta forma, ¿sí? Que es distinta para cada uno porque el proyecto originario es distinto en cada uno. Entonces, esa es la tercera tríada.
Es fundamental hacer hincapié en la elección libre del proyecto, esto lo agrego yo, o sea, yo quiero defender que uno elige libremente el proyecto, porque si no tendría que decir, bueno, entonces uno está determinado, ahora vamos a ver el caso, ejemplo, el caso particular de Genet, uno está determinado por la mirada del otro, y la facticidad, listo, entonces yo no elegí estudiar filosofía, por ejemplo. No, yo no quiero decir eso, yo quiero decir que lo elegí libremente. El valor de las cosas que me rodean, su función, mis ropas, mis libros, el mundo del que tengo conciencia, es fruto de mi libre elección. El hecho de estar condenados a ser libres, otra de las frases de Sartre, despierta en nosotros la angustia y a la vez nos hace plenamente responsables de lo que somos. Esto no solo hizo que elijamos libremente nuestro proyecto, sino que también nos da la posibilidad de cambiarlo. Cuando uno practica el psicoanálisis existencial y descubre cuál es su proyecto, a la vez lo puede modificar. Ahora bien, no hay libertad sin facticidad. Esto también es una especie de paradoja en Sartre. La facticidad es lo que me rodea, mi entorno, ¿sí? Mi horizonte de posibilidades. Entonces uno tendría que decir, bueno, entonces eso es lo que me quita libertad. No, no hay libertad si no tengo el entorno. Para Sartre no tiene sentido ser libre. Él pone el ejemplo en una de sus obras de teatro, Las Moscas, donde el pedagogo es un tipo que crió a Orestes. Orestes huyó de su ciudad porque habían matado a... Él sería príncipe, había matado al rey y su madre había confabulado con otra persona. Bueno, y él va y hace su vida en otro lado, se cambia el nombre para que nadie sepa lo que es, y el pedagogo, el que lo crió, le dice, bueno, yo te di toda la libertad. No tenés nombre, no tenés tierra, no tenés nación, o sea, no tenés facticidad. Podés hacer lo que quieras. Y Orestes le dice, no, esto no es la libertad. La libertad justamente me lo da mi facticidad. La libertad tiene que ver con un compromiso con la facticidad y con hacerse cargo. La libertad de Sartre es una libertad siempre comprometida. Entonces, él decide recuperar su nombre, recuperar su patria, recuperar su puesto como príncipe, ayudar a su hermana que había quedado, y matar al nuevo rey, el que ocupó el trono, al rey Egisto. Eso está contado en Las Moscas. Pero la idea es, la facticidad no es lo que bloquea mi libertad, al contrario, es la posibilidad de ser de mi libertad. Yo soy libre porque estoy situado en un entorno, ¿sí? Eso es lo que me hace libre. Poder elegir ahí adentro es lo que me hace libre. La libertad no es conciencia sobrevolando el mundo, no, es conciencia en un cuerpo, en un entorno, con un pasado, con una educación, y ahí me desarrollo. Ahí desarrollo la libertad. No hay libertad sin facticidad. No obstante, las cosas del mundo se presentan como obstáculos o como ayudas, el ejemplo que ponía en la montaña, dependiendo de nuestro proyecto. La noción de libertad solo tiene sentido en tanto existe un mundo que se le resiste. O sea, quiero hacer algo y me encuentro con algo, la montaña. Cita del Ciro de la nada. Así comenzamos a entrever la paradoja de la libertad. No hay libertad sino en situación, y no hay situación sino por la libertad. Eso dado se manifiesta de diversas maneras, son mi sitio, mi cuerpo, mi pasado, mi posición, en tanto que determinada por las indicaciones de los otros, y mi relación fundamental con el prójimo. Todo eso es parte de la facticidad. Bien, ¿qué pasa con Saint Genet? Vamos al otro libro ahora. ¿Cómo se da la facticidad en el caso de Genet? Sabemos que fue hijo de una madre prostituta y un padre desconocido. Su madre lo dejó en un orfanato público a la edad de 1 año, de donde fue adoptado a los 8 por una familia de Morvan, una ciudad de Francia. Fue allí donde ocurrió el instante de metamorfosis, el momento en que es sorprendido robando. Sartre lo escribe así en Saint Genet. Sorprendido infraganti, ha entrado alguien que le mira. Bajo esa mirada el niño vuelve en sí. Todavía no era nadie, y de pronto se convierte en Saint Genet. O sea, esa mirada lo convirtió en quien era. ¿Qué ha sucedido? Casi nada en resumidas cuentas. Una acción emprendida sin reflexión, voy a agarrar unas galletitas, concebida y llevada en la intimidad secreta y silenciosa en que se refugia con frecuencia, acaba de hacerse objetiva. Yo hago cosas, ¿no? Hay un ejemplo que pone en serie de la nada Sartre, que es un tipo que está tratando de pulsar por atrás de una puerta. Y yo en ese momento soy eso, un tipo escuchando atrás de la puerta, pero no soy consciente de lo que estoy haciendo. Como Jenner, fue a agarrar unas galletitas, no es consciente de eso. Ahora, aparece un otro, y en el caso de que cuando estoy escuchando la puerta, siento vergüenza, por ejemplo. Uy, ¿qué estoy haciendo acá? Uy, me paro, me acomodo. No estaba escuchando, justo. O sea, aparece un otro y tomo conciencia de lo que estoy haciendo.
Y Genet apareció un otro y eso que él estaba haciendo se objetivó, se hizo objetivo. Y encima le dijeron ladrón. A mí me podrían haber dicho, no sé, chismoso, qué sé yo, porque estaba escuchando en la puerta. Genet se entera de lo que es objetivamente, es ese paso el que va a decidir su vida entera, dice Sartre. ¿Podría Genet en ese mismo contexto haber elegido otra cosa? Bueno, yo quiero sostener que sí. ¿O estaba determinado a elegir el mal? Sartre lo va a llamar como el mal, el proyecto originario de Genet. ¿Sí? Siempre va a ser el mal. Hacer el mal, siempre va a ser el malo en el lugar donde esté. Es más, Genet, cuando se junta con los malos, traiciona a los malos también. O sea, Genet traiciona a los buenos, es ubicado como malo. Se junta con los malos, traiciona a los malos. Porque su lugar es siempre ser el malo, el traicionero. ¿En qué consiste el mal de Genet? Es básicamente haberse elegido otro. Genet es siempre otro, es siempre lo diferente. En ese sentido es el mal. El bien es el ser, es lo uno, lo normal. El mal es el no ser, lo otro, ¿sí? Lo diferente. Es más, todo el análisis sociológico, además de biográfico que hace Sartre en Saint-Genet, él dice que la sociedad, él la llama la sociedad de los burgueses, ¿no? La sociedad de los hombres de bien, necesita siempre que haya un malo para sentirse ellos buenos. ¿No? La sociedad de los justos, que lo llama también, uno necesita que haya un malo para poder decir que yo soy bueno. Entonces ubica a Genet en ese lugar. Yo soy una buena persona, ¿por qué? Porque hay tipos como Genet y yo soy distinto a ese. Bueno, eso es muy actual, eso lo podemos analizar en cualquier sociedad ahora, ¿no? Siempre necesitamos a alguien acusar de que el malo es el otro para yo sentirme bueno. El bien es lo fácil, cumplir con el deber asignado entre la sociedad de los justos. El bien es adoctrinamiento y repetición. El mal, por el contrario, es libertad. Ahora bien, el malvado existe porque el hombre de bien lo ha inventado. Ahora bien, ¿significa esto que Genet fue determinado por la sociedad a elegir el mal? Por supuesto que no, es lo que quiere defender. La sociedad de hombres justos son parte del contexto, la facticidad sin la cual la libertad no puede darse. No obstante, Genet sigue siendo libre de elegir su proyecto, sumirse a esa sociedad burguesa o elegirse lo contrario a ella. Su lugar de nacimiento, su familia, su condición de paria, ¿no lo condicionan? Sí lo hacen, lo condicionan. Pero condicionar no es lo mismo que determinar. ¿Sí? Lo condicionan, pero no lo determinan. Así como el mozo no juega a ser diplomático o marino, esto es un ejemplo que pone Sartre en El ser y la nada, pero tiene que ver con lo que yo decía antes de, podemos elegir otra cosa, pero nuestro horizonte de posibilidades no es infinito. Podría haber sido mozo o podría haber sido, no sé, empleado de una tienda de ropa, no podría haber sido astronauta, tal vez. Así como el mozo no juega a ser diplomático o marino, las opciones de Genet no son infinitas, pero dentro de todos los caminos posibles, sigue manteniendo la posibilidad de elegir cuál tomar. Y lo mismo vale para cualquiera de nosotros. ¿No? Cualquiera de nosotros es la otra parte que quiero defender, no es solamente casos especiales como el de Genet o el de Flaubert, sino que todos nosotros en algún momento pasamos por algo que nos hizo elegir nuestro proyecto originario. Y también podríamos haber elegido otro y también podemos cambiarlo. Así, afirmar que Genet no tenía otra salida que ser quien fue sería un acto de mala fe. Si uno afirma que Genet está determinado, sería mala fe. Mala fe en Sartre es negar la libertad, no hacerse cargo, no hacerse responsable. Ya que, y ahí viene la frase de Facebook, si quieren, de Sartre, no somos terrones de arcilla, para decirla completa, ¿no? Así empieza. No somos terrones de arcilla. Y lo importante no es lo que hacen de nosotros, sino lo que nosotros mismos hacemos de lo que han hecho de nosotros. La sociedad, en todo caso, ha apurado al niño Genet a tomar una decisión cuando lo acusan de ladrón. Pero la elección no deja de ser pura responsabilidad suya. No es casual que Sartre use la palabra valor cuando hablaba de fallido. Hace referencia al fallido, al completo ser en sí para sí, nuestro proyecto original por el cual intentamos lograr el deseo generalizado de ser. Sartre dice de Genet, he decidido ser lo que el delito ha hecho de mí.
¿Cómo debe entenderse esta situación paradójica? O sea, ¿cómo yo decidí ser lo que lo otro hizo de mí? Es necesario retomar la distinción entre ser en sí y ser para sí. Las cosas son sin más, cuando yo les decía una mesa es una mesa, punto. Los seres humanos debemos elegir nuestro ser, que se encuentra siempre en tela de juicio. Resumiendo, la paradoja se resuelve teniendo en cuenta dos cuestiones diferentes. Por un lado está la facticidad, lo que Genet ni ningún ser humano, ninguno de nosotros, pudo elegir. Las circunstancias de su nacimiento, adopción, la sociedad de los justos, etc. Uno no puede elegir sus padres, la ciudad donde nace, eso no lo puede elegir. Eso es la facticidad. Por el otro lado, se encuentra su libertad. Si bien el momento del robo inicial y su consecuente acusación puede ser considerado como el móvil, hemos visto que el móvil no es lo que causa la acción, sino el fin. El proyecto originario libremente elegido. Ese instante de revelación funciona como bisagra entre lo dado, la facticidad, y lo elegido, generando la transformación del niño Genet, que es en el hombre Genet que quiere ser. Él elige. Y esa transformación, fruto de la libre elección, es algo por lo que todo para sí pasa en algún momento de su vida. Por otra parte, esa transformación nunca es definitiva, sino que siempre existe la libertad de cambiarla por un proyecto nuevo, que por lo demás también se encontrará condenado al fracaso. Conclusión. Defendiendo siempre la noción de libertad, puedo concluir que no hay libertad sin facticidad, pero que la facticidad, condición necesaria para la libertad, condiciona pero no determina la elección. Si bien las posibilidades son finitas, la elección sigue siendo libre dentro de las mismas. Por otra parte, esta no es una situación particular de Genet, sino que es algo propio de la constitución de todo para sí. En conclusión, no es condición suficiente ser un paria para terminar siendo Genet, hay un factor de libertad en su elección, pero tampoco es condición necesaria ser un paria para configurar el proyecto original, condicionado por la facticidad y la mirada del otro. El instante de elección dentro del contexto de posibilidades es una transformación que transitamos todos. Nada más, muchas gracias. Bueno, entonces yo tenía un comentario, pero primero que todo fue una muy buena charla en realidad. Quería un comentario y que al mismo tiempo creo que es pregunta. Entiendo yo que la biografía existencial sería entonces, y bueno, y la vida misma, solo se explica a través de un marco fenomenológico, digamos, husserliano, y también psicoanalista lacaniano. Y en esto es lo que quiero expandir un poco. Me atrevería a decir donde el concepto de ser unificado de Lacan, que es como, bueno, como lo define él, un constructo imaginario. Lo tengo escrito, déjame un segundo. Un constructo imaginario que el individuo cree para compensar una falta de constitución en su núcleo. Y cuando hablamos de núcleo, creo yo que apunta más a la falta de un núcleo que a la existencia misma de un núcleo en la persona. Entonces, no sé si usted estaría de acuerdo en que para escribir una biografía existencial, ya que creo que usted dijo que Sartre no estaba muy de acuerdo con usar el método freudiano, ya que admite como la existencia de algo más concreto. Se usaría tal vez un psicoanálisis de Lacan, donde solo admite, digamos, la construcción o la creación de la identidad a través de un constructo que no es real de la persona, sino que no lo llama identidad, sino que lo llama identificación, como el deseo de ser reconocido. No sé si estaría de acuerdo usted con eso. Mira, la verdad, en principio, aclaro yo de Lacan sé nada, prácticamente. Siempre me pareció muy interesante, pero muy complejo para leer. No me pasa lo mismo con Freud, tampoco es que he leído mucho Freud, pero uno toma un libro de Freud y es como mucho más claro, me parece, y un libro de Lacan no entiendo nada, para serte sincero. Me haría falta ir a clases donde alguien me explique a Lacan. Pero sí sé que Lacan tenía un gran interés por el aspecto que Sartre daba a la mirada del otro.
Sé que Lacan recomendaba en sus seminarios, o por lo menos en alguno lo hizo, leer la parte del ser y la nada, el capítulo dedicado a la mirada del otro. Yo no sé si Sartre lo leyó a él, o sea, son contemporáneos con Lacan. Pero tal vez pueda acercarse más. Así que toda la crítica que hace en Ser y la nada es una crítica a Freud, porque Ser y la nada lo escribe en el 36, si no me equivoco, y los escritos de Lacan son posteriores, entonces no iba a haber mucha crítica a Lacan, pero tal vez pueda acercarse más a su pensamiento. La verdad que no te puedo dar una respuesta concreta porque no conozco mucho el pensamiento lacaniano. Veo que ahí Gustavo está levantando la mano, no sé si querés aportar algo sobre esto mismo. Tenés el micrófono apagado, Gustavo. Ahí está. Sí, hay como varios planos problemáticos, ¿no? Que presentan todo lo que vos pusiste tiene como planos que se pueden pensar o discutir o debatir o analizar por separado, y vos los integraste. Uno de ellos es la relación entre la filosofía y la ciencia, ¿no? Donde está el gran problema acerca de si el psicoanálisis, en esa época, en la época en que está escribiendo Sartre, se presenta a sí misma con la pretensión epistemológica de ser validado como una práctica científica. Entonces, esto es el psicoanálisis, y siempre ha sido su pretensión como telos, digamos, ¿no? Como finalidad. Siempre ha pretendido situarse dentro del ámbito de una práctica científica. Nunca ha pretendido ser una filosofía. ¿Qué sucede? A finales del siglo XIX, Freud se encuentra con la necesidad de fundamentar una determinada ontología de su práctica científica o de sus especulaciones o de sus hipótesis fundamentales, que carece prácticamente de casi la mitad de sus condiciones, digamos. No tiene ontología, no tiene entidades que permitan, unidades conceptuales que permitan trabajar objetivamente un evento. Por ejemplo, cuando estudiamos el caso Semmelweis, todo el mundo lo debe conocer, Semmelweis, la primera hipótesis de Semmelweis es que la sangre del moribundo, o de la sangre de las entidades muertas, envenena la sangre de las entidades vivas. Esta es una primera hipótesis de Semmelweis. ¿Por qué Semmelweis recurre a la hipótesis del veneno? Porque no tiene la unidad conceptual microorganismo patógeno. Es decir, no hay una ontología creada para poder dar cuenta de situaciones que son invisibles. A Freud le pasa exactamente lo mismo a fines del siglo XIX. No tiene una filosofía que lo dote de una ontología suficiente para poder elaborar las hipótesis que él tiene. Entonces él mismo tiene que crear de alguna manera su propia ontología con los pedazos o los retazos o las ideas de su especulación filosófica, que puede haber sido pobre, si vos querés. Por eso aparece Nietzsche ahí con una gran potencia y una gran fuerza, dotando de sentido a la ontología, ¿no? Como alimentando la ontología freudiana en este caso. No sé cuál es la lectura de Freud, de Marx y de otros pensadores que rompen con el positivismo del siglo XIX. Pero hay un problema previo que es lógico-ontológico también, o metafísico, que es que en el siglo XVII comienza un movimiento, pienso yo, ¿no? Esto lo pongo a debate, comienza un movimiento, una forma de pensamiento dentro del ámbito también de esta ruptura que se da entre pensamiento filosófico y científico, en el cual comienza, y supongamos, vamos a ponerle como punto de partida a Kant, comienza una filosofía de la finitud. Kant rompe la posibilidad o la posibilidad de pensar filosóficamente dentro del mundo de la ciencia, dentro del mundo que se viene, la infinitud. Entonces, se da un quiebre. Kant rompe para siempre la posibilidad de pensar científicamente la infinitud y filosóficamente, ¿no? Nos condena la reflexión filosófica a la finitud. En el mundo anglosajón esto lo asumen con absoluta naturalidad y lo venían
previendo desde antes, niegan la metafísica directamente, niegan la metafísica. Entonces, en el mundo anglosajón, filosofía y ciencia de alguna manera establecen un matrimonio y se dedican durante 150 años a estudiar filosóficamente el mundo material bajo un supuesto materialista, bajo un supuesto fisicalista, bajo un supuesto mecanicista. Ahora, en el mundo de la reflexión no anglosajona, como dijo el compañero Reinaldo, desde una perspectiva fenomenológica, la fenomenología vendrá 30 años después de Freud, aparecerá como con fuerza dentro del ámbito de la reflexión científico-lógica filosófica, se da la posibilidad de pensar otro tipo de relaciones. Ahora, esta cuestión entre la finitud y la infinitud es la tensión que tiene Sartre. O sea, vos destacás ahí perfectamente la contradicción en relación a determinados términos. Porque es la misma contradicción que se da entre lo discreto y lo infinito. Entre pensar lo discreto y lo infinito. Es decir, los seres humanos somos seres discretos, mensurables, finitos. Cada una de las acciones de esa biografía, porque una biografía no es nada más que una clasificación de acciones caracterizadas y clasificadas, cada una de esas acciones dentro de una biografía es mensurable, es discreta, es numerable. Está dentro de la posibilidad de lo finito. Ahora, esa idea de libertad dentro de un mundo finito es necesariamente condicionada. Entonces, pero después está la posibilidad, que tenemos la posibilidad de especular sobre lo infinito. En lo infinito sí funciona la libertad infinita, porque en lo infinito todo es infinito, ¿no es cierto? Esto se da también, esta contradicción entre lo finito y lo infinito se da en la matemática, con el infinito cantoriano. ¿No? Recuerdan, no sé si conocen el dilema del infinito cantoriano, que tiene que recurrir a nuevos niveles de infinitud para poder dar cuenta de la definición del número, de la definición de lo finito. Y me parece que en Sartre se da eso, Juan Pablo, se da ese problema. Y este es un problema que nosotros tenemos, tal vez Sartre no lo tuvo. ¿Podemos pensar la libertad? ¿Equivale la libertad al concepto de libre albedrío? Yo personalmente tomo posición al respecto. Y pienso que la libertad no es nada más que una forma de confinamiento. Es otra forma de llamar a el confinamiento, a la no posibilidad. O sea, tengo una visión negativa de la libertad. Para mí la libertad es las reglas de lo que no puedo hacer, no las reglas de lo que puedo hacer. Es una serie de reglamentos que no me permiten ser. Pero, claro, Sartre toma otra posición. Entonces, en función de esa idea de libertad, que es la fundante, que vos bien lo identificás como fundante, construye esta... es una especie de, si no me equivoco, es una especie de visión esperanzadora, ¿no? Recordemos que Sartre es un pensador político también, es un pensador sumamente político, muy, muy conectado con su tiempo, y con las terribles tragedias de principios del siglo XX, ¿no? Con las guerras mundiales, la amenaza nuclear, y Sartre está pensando precisamente en la constitución de una especie de nuevo humanismo, despojado de precisamente un nuevo humanismo ligado a la finitud, ¿no? Despojado de la necesidad de fundamentar teológicamente su filosofía. A mí me parece que hay una cuestión interesante, ¿no? Esta cuestión de pensar la libertad en un mundo infinito, sí, es necesariamente contradictorio. A mí no me asustan las contradicciones, me parece fantástico. No sé, Sí. se me ocurrió, Juan Pablo. A ver, en cuanto también a lo del pesimismo y el optimismo, ¿no? En general, El Ser y la Nada, en principio, se lo leyó o se lo recibió en una clave medio pesimista, ¿no? Todo lo que ahí se afirmaba. Por eso, él, unos años más tarde, da esta conferencia, El existencialismo es un humanismo, que después sale también publicada como libro, mucho más ameno para leer, algo mucho más cortito, donde él trata de defender justamente que el existencialismo es un humanismo, o sea, está a favor del ser humano,
y que todo esto que él dice, de que estamos condenados a ser libres, de que la existencia precede la esencia, bueno, que todo eso es algo, de alguna manera, positivo para el ser humano. O sea, él defiende ahí al existencialismo de las críticas que vienen de la iglesia, de las críticas que vienen del marxismo, pero siempre va a insistir en que la libertad, y esto es lo paradójico también, la libertad es compromiso, ¿no? Que uno es libre cuando se compromete. La libertad no es decir yo en esto no me meto, eso es mala fe, eso es, uno dice, bueno, no puedo hacer nada. Es hasta tal punto así, que es como que Sartre nos responsabiliza de todo lo que sucede prácticamente, porque es como que si, no sé, el país está en guerra, y uno puede decir, bueno, pero yo no tengo nada que ver con la guerra, no. Si, todos, de alguna forma, como argentinos, supongamos que Argentina está en guerra, somos responsables de esa guerra, por hacer algo o por no hacer nada para Juan, evitarlo, ¿no? Juan, te agrego algo más. ¿Y ese compromiso es individual o es colectivo? Porque en un momento dice, yo lo recuerdo, esta frase la recuerdo, corregime si es distinta, pero él dice algo así como, el existencialismo, hacia el final, dice, el existencialismo es solo una ideología, la verdadera filosofía científica es el marxismo, la verdadera filosofía es el marxismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que la posición de Sartre va cambiando con los años también, ¿no? Cuando él escribe El ser y la nada, antes él escribe La náusea, ¿no? Una novela, al principio es como mucho más abstracto y más individualista. Y después se va él mismo comprometiendo más en lo social. Entonces la crítica de la razón dialéctica, que es donde él dice eso, es uno de los escritos finales, es más, tiene 2 tomos, el segundo está como sin terminar, porque se murió Sartre. Y ya, bueno, antes había escrito también el prólogo a Los Condenados de la Tierra, de Frank Fanon, donde es un prólogo que invita al combate prácticamente. Es el Sartre tirabombas de que hay que agarrar las armas para hacer la revolución, y les habla a los mismos europeos que tienen que dejar que las colonias se independicen. Bueno, entonces, él de a poco va pasando de una visión más universal, más abstracta, más del para sí, el en sí, qué sé yo, que, por ejemplo, ¿qué viene después del ser y la nada? Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo, y de alguna manera es como que le dice a Sartre, bueno, lo que vos escribiste es muy general, hablemos de la situación particular de la mujer, que esta libertad en la que uno se hace y elige su proyecto no es igual si sos varón que si sos mujer. Entonces, hablemos un poco más de la situación. Y ahí ella escribe, sin negar la libertad, digamos que el condicionamiento no es el mismo en la sociedad actual, o por lo menos actual en el momento que ella escribe el libro, no es igual si uno es varón que si uno es mujer, ¿no? Entonces, después Sartre escribe lo que decías vos sobre el marxismo y termina eligiendo esa como su filosofía. Es como si él mismo, más que existencialista, termina diciendo que es marxista prácticamente, o que la filosofía que hay que seguir es la del marxismo. Entonces sí, se va volviendo de algo más a nivel abstracto de la conciencia y por ahí más analizado desde la individualidad, hacia algo más colectivo y más comprometido todavía con lo social y lo político. Quiero dejar lugar a alguien más y no sé si hay alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer. Leo, mi compitrueno. Buen día, compitrueno. Leo, explícame, ¿qué tenés puesto? No entiendo, ¿es una remera, es una camisa? ¿Tiene al Che No conseguí Guevara? una camisa floreada como la tuya y encontré una remera tirada que hace mucho no me ponía. Pero tiene al Che, ¿no? Tiene al Che, sí, es Pero simpático. parecen dólares, ojo. Sí, es rara. Es la No, Cuba actual. ni una cosa ni otra. Che, a ver, ¿puede ser que la tesis, hablando un poco de psicoanálisis o estas cuestiones de la conciencia, él la deje de lado como una entidad para pensarla solamente como una intencionalidad que no está dentro o como parte del sujeto, sino que es un desarrollo que encuentra el sujeto? ¿Qué cosa no te entendí bien? ¿Qué No es lo que vos entendí, decís no que él entendimos. deja de lado como, claro, La conciencia la para Sartre conciencia? Ujú. no es una entidad quizás analizada como la analizan, qué sé yo, otros pensadores, sino que es una intencionalidad. Sí, a ver, vos estás leyendo La trascendencia del ego, igual, por eso también estás con estos
temas. A ver, el yo no es algo sustancial en Sartre, no es una cosa, no es que somos una especie de recipiente que tiene sensaciones y que hace acciones, realiza acciones, ¿no? No, eso no está. Ahí critica el yo sustancializado de Descartes y de cómo lo presenta Husserl después. Él habla de la conciencia, y la conciencia es algo, no es que no sea una entidad, a ver, pero la Pero no lo conciencia ubican al sujeto. ¿Cómo? ¿No lo ubican al sujeto, puede ser? Es como si estuviera por fuera del sujeto. Bueno, los que vieron el vivo que hice con Alan Sabiniano, si no lo vieron después pueden buscarlo en mi canal de YouTube. Creo que entran con mi nombre para buscarlo. Me parece que es Juan Pablo Vázquez, y así lo deben encontrar. Si no, en mi Instagram también está subido, Filosofía Compartida. Ahí estuvimos hablando sobre esto, como si todo lo que la conciencia se realizara fuera de la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es estallar hacia. La conciencia siempre es, esto es algo propio de la intencionalidad que está en Husserl, ¿no? La conciencia es conciencia de algo. Entonces tiene que haber otra cosa, tiene que haber un mundo, algo por fuera de la conciencia, y la dirección de la conciencia siempre es trascendente, siempre es hacia afuera. Entonces, y tiene que ver con la libertad de esto, claro, porque lo que uno hace, eso que es el acto, que es donde uno ejerce la libertad, cuando hablaba de esta tríada del móvil, el acto y el fin, lo hace afuera, no lo hace adentro, afuera de uno, lo hace en el mundo. Entonces, en ese sentido decimos que el yo no está en uno, sino que está en el mundo, que está afuera. Porque en Sartre incluso no hay un yo que camina. Cuando yo camino, yo soy el caminar. O sea, eso es lo que soy yo. Y cuando yo espío por la puerta, soy ese espiar por la puerta. Lo estoy existiendo directamente. Por eso cuando aparece el otro y me dice, hey, estás espiando, ahí me vuelve como si me volviera a mí. Es un acto como reflexivo y ahí yo me veo y pienso en lo que estoy haciendo. Pero si no, directamente soy eso que hago. Y eso que hago lo soy afuera, porque no lo puedo hacer adentro. Entonces, en ese sentido, el yo está siempre afuera, ¿no? Las acciones, los sentimientos, todo lo que uno hace está afuera en el mundo. Y la conciencia es eso. La conciencia no se puede encerrar en sí misma. La conciencia siempre es tallar hacia afuera. ¿Sí? Y nuestra manera de ser siempre es en el mundo, ¿no? Un poco para usar términos de Heidegger, ser en el mundo. No sé si queda un poco más claro. No, sí queda un poco más claro, pero uno, a ver, cuando habla de conciencia, de yo siempre trata de ubicarlo en las estructuras, qué sé yo, del aparato psíquico, qué sé yo, o algo parecido, y pareciera que esta tesis hace estallar todo esto que se considera como aparato, incluso lo de Freud y hasta un poco de Lacan también. Sí, lo que pasa es que Hay también un lugar donde ubicar al yo y a la conciencia. Sartre, todo esto que explica lo usa también para decir que su tesis no cae en el solipsismo, ¿no? Que es la gran crítica a toda la filosofía moderna a partir de Descartes, a partir del yo. Bueno, Descartes dice, bueno, yo pienso, yo existo, los demás no sé. Pueden ser un engaño del genio maligno, puede ser un sueño. Después de la sexta meditación lo termina demostrando que además hay un mundo extenso por fuera y hay otras conciencias y qué sé yo, hay otros yoes. Descartes lo termina demostrando, pero todo el argumento se sostiene gracias a que en la tercera meditación plantea que Dios existe, ¿no? Para mí Descartes está buenísimo en las dos primeras meditaciones, pongo todo en duda, bueno, pero de algo no puedo dudar, que yo existo, y ya en la tercera dice, bueno, pero yo pienso en algo, no sé, perfecto, yo no podría tener esta idea, bueno, lo perfecto existe, qué sé yo, lo mete a Dios ahí, y todo el resto se sostiene porque existe Dios. Ahora. Bueno, ahí es donde te digo que 100 años después, Kant comienza la filosofía de lo discreto. De la donde finitud, ya no se, claro. Sí, cuando dice esas cosas claro. incondicionadas y absolutas, no podemos conocerlas. Las podemos pensar, pero no las podemos conocer, y medio como que no hablemos de esto, centrémonos en la experiencia. Y ahí es donde el solipsismo cobra mucho más potencia,
Porque en definitiva ese yo consciente no es nada más que una burbuja intransferible, ¿no es cierto? Si Ahora, existiera ese yo consciente único, el principio de individuación sería absoluto, entonces yo estaría en una burbuja y cada uno de ustedes estaría en su burbuja y no habría forma de conectar bueno, burbuja justo con burbuja. estamos en una Entonces, burbuja ahora con la claro, pandemia. claro. Somos docentes ni nos hables de burbujas. Sí, sí, no es una metáfora linda la de la burbuja ahora, en estos momentos. Entonces en esa ventanita de Zoom que cada uno está, no podría conectarse con los demás. Pero luego, claro, hay necesidad de establecer conexiones lógicas, aparecen conceptos de red, de ambiente, ¿no? de las relaciones todo parte, y bueno, ahí aparecen otras especulaciones, y entre ellas la de Sartre, ¿no? Esta necesidad de incorporar al otro en el sí Bueno, mismo. a eso voy. ¿Por qué decía lo de Descartes? Porque en Descartes, entonces, yo pienso, yo existo, el otro qué sé yo. Después Dios, como es bueno y no me engaña, sí, está bien, me garantiza que el otro existe también. Ahora, en Sartre, él dice que él no cae en el solipsismo, porque para poder hablar de un yo, cuando yo pienso en mí, antes tuvo que haber un otro, una mirada del otro que me constituyó a mí en ese yo. Entonces, cuando yo hablo de yo, ya eso automáticamente me demuestra que hay un otro. Entonces no caigo en el solipsismo. Si yo soy capaz de hablar de yo, es porque hay una mirada del otro afuera que me constituyó como sujeto. Entonces, cabría la pregunta, ¿qué pasa cuando estábamos hablando con Leo de todo esto, de bueno, la conciencia siempre se da afuera y qué sé yo? ¿Qué pasa si no hay un otro? O sea, si no hay un otro, no habría un yo tampoco. O sea, no puede haber una identidad personal si no se da en esta facticidad y si no se da ante la mirada de un otro. O sea, sin un otro no hay un yo. O sea, ahí invierte la flecha del solipsismo, digamos. Si no hay un otro, no hay yo. Entonces no tendría sentido todo este análisis si el otro no existiera. No tendría sentido, no existiría la pregunta por la identidad personal, no existiría la pregunta el quién soy si no hubiera un otro. Es que no hay un otro. Entonces, esa sería una consecuencia. Después podemos decir que en realidad, tipo como el primer Nietzsche en El origen de la tragedia, y creer que en realidad la individuación es una ficción y qué sé yo, muy influenciado por Schopenhauer, y que en realidad somos todos como una especie de gran cosa, ¿no? Una gran amalgama gigante, y esto de la individuación es una ficción desgarradora de la realidad, ¿no? Y tal vez cuando nos muramos nos volvamos a unir todos en esa misma sustancia que es lo que en realidad Claro, somos. aparece la necesidad de otro nivel de reflexión, Uh-huh. de salirse de lo discreto. Rodolfo, estamos en un círculo y no estamos pudiendo salir. ¿Usted qué piensa? ¿Tiene sentido esta charla que estamos haciendo acá? No sé. No, hay temas que se van reciclando. A mí me quedó colgado todo el tema de la falta, que es una influencia muy grande que han tenido todas las generaciones en Francia, por una investigación que yo en algún momento, no sé, me gustaría charlarla con ustedes, que me parece importante, que fue el fundamento de toda la teoría de la falta, y que todos, hay una corriente francesa que apoya en estas investigaciones que se hicieron, que esto un poco quería hablar, porque hay ponerla en consideración, y por supuesto que va a dar en todos esos pensadores el concepto de la falta, donde el ser humano ya no es considerado, como a través de siglos, como un ser perfecto, que viene a culminar toda una evolución del universo de millones y millones de años, y aparece el ser humano como el ser perfecto. Y esto es, en cierta manera, profundamente cuestionado por una famosa teoría de la cual yo en algún momento quisiera charlar con ustedes, que es la teoría de la neotenia. Un famoso investigador la sacó a luz el siglo pasado y dio pauta para todos los pensadores. En el caso de los franceses, estaban todos enganchados con el tema de la falta. Aún Lacan mismo la desarrolla después,
base de sus trabajos, pero me parece interesante charlar sobre esta teoría porque aparece como una de las que antes ni se sospechaba sobre esto. Y se consideraba al ser humano como un ser que venía a culminar toda una evolución. Resulta que este investigador descubre que es todo al revés. El ser humano aparece como se llama el neoteno, ¿no? Es decir, en lugar de un ser que viene a culminar todo, más perfecto que el anterior, es todo al revés. El que aparece está en la adolescencia del anterior. Es decir, que uno de nuestros primates monos es mucho más perfecto que nosotros. Esto es un poco perdónenme la simpleza con esto habría que, pero yo les prometo en algún momento, si tienen paciencia, de revisar la teoría de la neotenia de Boll, que es un famoso neo-holandés que la desarrolló brillantemente. Son esas cosas que aparecen de vez en cuando. Y el tema de se viene abajo, se derrumba totalmente la teoría de la perfección del ser humano como el ser más perfecto del universo. Al revés la cosa. Somos una especie de paso atrás en la evolución y aparecemos, eso se lo ve porque el ser humano aparece desvalido y aparecen después todos los pensadores, filósofos, todos hablando de la falta. El ser humano no es perfecto, ni imperfecto, ni nada. Es incompleto. Tocaba Pablo muy bien, lo acabo de exponer en su exposición, tocando el tema de la incorregible. Falta. Incompleto. Con una incompletud que jamás la va a poder cubrir. De verdad que este ser humano hay que estudiarlo y empezar de nuevo con otra antropología y sacarse de la cabeza de que este ser humano es el ser perfecto que viene en el universo, es el mejor de todos, y todo al revés. Y el anterior era un pobre animal que era mucho mejor. Es todo al revés. El anterior es el ser perfecto, es el simio antropoide. El antropoide es el ser perfecto. El que viene después no, está en otra dimensión totalmente distinta. Disculpen esta digresión, quisiera en algún momento tratar este tema con ustedes. Fue lo que me vinculó profundamente. Yo tuve 18 años ligado a una sociedad psicoanalítica en Viena y ahí tenían investigadores muy profundos de toda esta... Era una sociedad interdisciplinaria. Se reunía los miércoles a la noche en Viena y si había psicoanalistas solo suspendía la reunión. Porque el fundador, que fue Iro Alexander Caruso, dijo, los miércoles quiero que haya todas las disciplinas. Y ahí yo me metí con todo lo que... Trabajar interdisciplinariamente. No podemos saberlo solamente con una mirada filosófica, una mirada desde otra o de una antropología, sino que permanentemente. Por eso los alemanes en Viena les llamaban Arbeitkreis, círculo de trabajo. Es una mesa, la palabra mesa redonda, que para nosotros es un término vulgar, en Viena no es un término vulgar, es el círculo, no es la mesa larga donde hay uno en la punta y lo demás se escucha, no sé si está claro. El círculo va girando y girando, girando circularmente todas las discusiones y están sentadas en ese círculo disciplinas distintas. Por eso yo tuve la enorme suerte de participar de estas reuniones durante muchos años y ahí fue donde se habló, había investigadores, Tinbergen estaba presente, el famoso Tinbergen fue uno de los grandes investigadores de esta situación antropológica y por supuesto en ese momento se estaba investigando mucho todas las investigaciones de Teilhard de Chardin, que está profundamente ligado a estas investigaciones sobre la antropología, y hay que volver a hacer arqueología, ojo, un francés, Henri de Levac, dijo que para ser moderno hay que hacer mucha arqueología, metafóricamente hablando. Es decir, quiero avanzar, tengo que estar haciendo arqueología, buscar y buscar y buscar lo que nosotros creemos que está sobrepasado. Bueno, esto se lo dejo como reflexión. En algún momento, si quieren, podemos tratar este tema que me parece importantísimo y a empezar a hacernos las preguntas: ¿qué es el hombre? ¿Cómo apareció?
el tema de la aparición del ser humano en el universo es interesantísimo. Y hay que responder a eso. ¿Por qué aparece este ser que no es ni perfecto, ni es más perfecto que el anterior? Aparece con una característica muy especial. Bueno, todas estas preguntas hay que respondérselas. Y hay que seguir respondiendo. Levantando la mano. Sí. Sí, no, mientras escuchaba a Rodolfo, la necesidad de volver a la antropología y de redefinir algunas cosas, por ejemplo, la cuestión de hablar de hombre como ser universal, humano universal, es incorrecto, ya lo sabemos, el feminismo nos ha dado herramientas, la perspectiva de género nos han dado herramientas para... Y nos han enseñado que no somos los hombres, somos humanos. Los hombres es una parte nada más, que en la medida en que reforzamos esto de que los hombres, el hombre, estamos reforzando una simetría y bueno, así que invito a todos a eliminar el concepto de hombre como universal, digamos, que representa a toda la humanidad, es la humanidad. Eso por un lado. Sí. Yo porque permanentemente lo sufro en mi propio decir, digamos, me lo cuestiono a mí mismo y por eso les comparto con ustedes este toque que tengo con el tema, con el término hombre. No, y lo otro que quería decir, Rodolfo, que acá también usted puede orientarnos un poco, es la cuestión de que hacia finales del siglo XX, perdón, a principios del siglo XX aparece esta cuestión de que el psicoanálisis tratando de encontrar su fundamento filosófico para definir su ontología, un poco como lo habíamos marcado antes, ¿no? Y luego aparecen un montón de perspectivas filosóficas que van definiendo lo ontológico en el psicoanálisis. Pero a finales del siglo XX, ahora y principios del siglo XXI, el psicoanálisis ya está establecido. Es una práctica terapéutica dentro del ámbito de la salud. En la Argentina está inclusive reglamentada dentro de una ley de salud mental. Está en el ámbito de la salud. Sin embargo, los filósofos a lo largo del siglo XX la filosofía occidental a lo largo del siglo XX ha abrevado de toda la especulación psicoanalítica, de profundas teorías, de grandes teorías. El lacanismo ha aportado a toda la filosofía durante 50 años de una cantidad de insight, de especulaciones, ¿cómo llamarlo? De tesis, de hipótesis. La filosofía ha ido al psicoanálisis a encontrar un montón de principios que discutir y se ha apropiado de esos principios. Ha sido al revés que en algunos procesos, ¿no? En muchos procesos las disciplinas científicas fueron a la filosofía a tratar de encontrar sus tesis fundamentales y sus principios, y en el siglo XX ha sucedido que la filosofía ha ido al psicoanálisis a encontrar grandes problemas, grandes preguntas. Una de ellas es la cuestión del deseo que usted está diciendo y que muy bien rescató Juan. No, nada más que eso, ¿no? Revisar o cada vez que... Gustavo. Me pasa a mí que cada vez que hablo de psicoanálisis, trato de separar muy bien lo que es la práctica científica psicoanalítica, de la cual tal vez no tengo mucho que decir, y todas las especulaciones y los principios filosóficos o interesantes o que cuestionan filosóficamente lo humano, y trato de no confundir esos planos, ¿no? Porque a veces pasa que se confunden esos planos, no los que estamos aquí, pero mucha gente confunde los planos y quiere hablar filosóficamente de hipótesis que son casi exclusivamente científicas y que tal vez no es tan fácil abordarlas. Sí, Rodolfo. Además, Gustavo, además no se conoce mucho el psicoanálisis, la gente no lee el psicoanálisis ni se entera de lo que es. Entonces se confunde con una filosofía. No es así. El psicoanálisis no es una filosofía. Freud, que evidentemente en toda la mañana de hoy no hemos hablado del inconsciente, sería otro tema que hablar. Alguna vez hay que empezar a hablar de esto. Y el gran descubridor del trabajo del inconsciente es Freud, ¿no? Y hay otra cosa, el psicoanálisis es una praxis. Claro, Rodolfo, Juan Pablo debe conocerlo muy bien, es el antiedipo. Un método. No es una filosofía. Rodolfo. Al contrario, Freud tenía una desconfianza profunda, la filosofía de la
Rodolfo. Totalmente. Sí. En la década del ¿Qué 60. me decías? En la década del 60. Ay, no se ve, Gustavo. Bueno, es el antiedipo de Deleuze. Está escrito con un psicoanalista, Félix Guattari. En la década del 60, toda la escuela francesa tomó el psicoanálisis, lo dio vuelta, utilizó todos los conceptos del psicoanálisis para hacer filosofía pura, filosofía. Excelente filosofía. En la década del 90, comienza una revisión crítica de todo eso que se especuló en la década del 60 y del 70. Y ahí aparece lo que se conoce como el postestructuralismo. Aparecen pensadores como Laclau, como Zizek, como Judith Butler, que dan vuelta toda la reflexión crítica que hacen los postmodernos, así llamados postmodernos, filósofos fundamentalmente franceses de la década del 60. Entonces el psicoanálisis, hasta adentrado el siglo XX, el psicoanálisis nos dio una cantidad de temas espectaculares. Esto que recupera Juan Pablo es fantástico, porque yo lo había olvidado. También, ¿no es cierto?, todo este proyecto sartreano, ¿no es cierto? ¿Cómo, a ver, una pregunta para vos, Juan Pablo, que conoces un poco más el tema, ¿cómo crees que Sartre compatibilizó esto, ¿no? Es decir, por un lado es una práctica científica, él lo tenía consciente en estos trabajos en los que presenta esto, y por otro lado, una práctica científica terapéutica, y por otro lado hay una reflexión filosófica acerca de la definición antropológica del ser humano. A ver, para Sartre igual el psicoanálisis existencial no tiene una función terapéutica, ¿sí? Es descubrir el proyecto originario, no tiene una función terapéutica, no es que uno lo hace como para tener que, no sé, curar algún síntoma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es filosófico directamente, es algo que tiene consecuencias prácticas, obviamente, porque te va a servir para entender por qué elegiste siempre lo que elegiste, y te va a permitir cambiarlo, pero en definitiva lo que se termina descubriendo, me parece, o reafirmando en realidad, es este sentido de la libertad, que es lo propio del ser humano, ¿no? Entonces, es como una muestra más de que el ser humano es libre. Por eso yo quería defender en este trabajo que, si bien la facticidad condiciona, no determina, para tratar de no caer en una contradicción, ¿no? De que uno es libre, pero en realidad está determinado, entonces por la facticidad de la mirada del otro, no. Condiciona, ¿sí? Pero dentro de ese condicionamiento uno sigue manteniendo la posibilidad de elegir. Ahora, esto, y con lo que decía hace un rato Rodolfo acerca del ser humano como ser incompleto, la diferencia con el animal, aparece también en Sartre en esto del para sí, el en sí, o inacabado. Aparece en esta definición entre el ser en sí y el para sí. O sea, el en sí, el reino del en sí es el reino del determinismo, y un poco, bueno, en Kant estaba también esta diferencia donde no sé, la naturaleza hay determinismo, y en los animales se puede ver como el instinto. Y uno puede, o sea, no hay valoración ética acá. No estamos diciendo que es bueno ser humano o es malo, o es bueno ser animal y es malo, es mejor ser humano que ser animal. Son dos cosas distintas. O sea, en el animal como reino del en sí, como la naturaleza, como las plantas, como las piedras, no tiene que hacerse ninguna pregunta, no tiene la necesidad de hacerse, de constituirse, de construirse, tiene lo que se llama el instinto, está de alguna manera determinado por eso. Los vemos, qué sé yo, los cachorros de animales enseguida ya se independizan, es muy poco lo que necesitan a sus padres. Y el perro, prácticamente desde el minuto 1 que nace, ya es un perro y ya va a hacer todo lo que hace un perro en su vida y listo. En cambio, el ser humano no. El ser humano, en este sentido incompleto y de falta, va a estar todo el tiempo tratando de ser. Y por eso yo decía, esta especie, Sartre no pone esta palabra envidia.
esta especie de envidia del ser que le tenemos a las cosas, a lo en sí, a lo animal, ¿no? Porque nosotros tenemos que estar haciéndonos todo el tiempo, pero a la vez podemos verlo como algo positivo, si se quiere, en el sentido de que la libertad es eso. ¿Qué preferimos? ¿Preferimos ser un ente determinado y entonces ya tenemos el instinto que nos dice cómo sobrevivir y ya desde que nacemos prácticamente ya somos lo que vamos a hacer toda la vida, como es un perro? ¿O preferimos ser un ser incompleto, un ser libre, indeterminado? Entonces eso va a requerir todo un esfuerzo, una acción de nosotros para tratar de ser, y encima sabiendo que esa acción nunca se va a llegar a cumplir completamente, uno nunca va a llegar a ser completamente, por eso lo llama el fallido, decíamos, ¿no? Este ser completo. Entonces, no es que uno sea mejor y otro sea peor. Cada uno tiene, si queremos, sus cosas buenas y sus cosas malas, porque a mí me gusta relacionar todo lo que veo en filosofía con la alegoría de la caverna. Para mí es lo mejor. Todo lo demás es una nota al pie, ¿no? Entonces, ¿qué prefiero estar en la caverna, no preocuparme por nada? Y, bueno, la realidad es estas imágenes, estos sonidos que escucho, y listo, no hay nada más. ¿O prefiero salir? Y bueno, cada cosa tiene su riesgo, tiene su cosa buena, su cosa mala. El que está en la caverna está, en cierto sentido, cómodo, no tiene mucho que hacer, y el que sale, eso le parece detestable y quiere salir, pero al que está en la caverna le parece detestable y malísimo salir de la caverna. Entonces, hay una situación que es mejor que la otra. Si uno fuera platónico, te dice, no, el mejor es el que sale de la caverna. ¿Qué me estás diciendo? No, la caverna hay que salir de ahí. Pero, qué sé yo, por ahí soy un poco posmoderno, relativista, no sé. A mí me pasa esta idea, enseño la alegoría de la caverna y enseguida digo, bueno, supongamos que nosotros somos, una persona que salió de la caverna, ¿no? Eso es discutible. Nosotros, como personas interesadas en la filosofía, tenemos la necesidad de ir a sacar a los otros de la caverna. O sea, suponiendo, repito, que nosotros seamos alguien que salió. O no, o bueno, que cada uno haga lo que quiera. Él está bien en su caverna, lo dejo en la caverna, y yo estoy bien afuera, me quedo afuera, ¿no? Porque tampoco la filosofía, bueno, por ahí en Sócrates sí lo tenía, la misión del filósofo, pero tampoco la filosofía tiene una misión como de misionera, ¿no? De ir a tocar puertas y convencer al otro. Juan Pablo, me encantó, la caverna sirve para todo, tenés razón, es como un comodín. Yo, ahora que vos lo estás mencionando, yo no recuerdo que Platón sugiera que todos tienen que salir de la caverna. No recuerdo, voy a volver a leerlo ahora. No digo que lo diga explícitamente, pero me parece que la idea de Platón es que lo mejor es estar afuera de la caverna. Claro. No lo tira como que, bueno, el que quiere estar... Él sostiene que el filósofo tiene que hacerlo. Pero no sé si eso implica que todos tienen que hacerlo. Y otra cosa que implica, o que sostiene, es que el filósofo tiene la obligación, dice él, que una vez que vislumbró el bien, tiene la obligación, y eso le trae un montón de problemas al filósofo. Pero ¿qué pasa? Y no le van a creer, le van a faltar el respeto, lo van a tratar de loco y todo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que entiendo que lo que propone Platón es que ese filósofo, el que está en condiciones de salir, que acepta el reto de salir y que vuelve, es el que tiene que gobernar. Es lo que sigue. Y por eso Platón dice, bueno, que al filósofo no le copa mucho eso, y como que hay que convencerlo, pedirle por favor, dale, vos que... Es un bajón. Las esencias. Claro, vos que viste las esencias de las cosas, bueno, vení, danos una mano, ahora gobernar la República. Sí. Bueno, y ahí estaría por ahí el compromiso de Sartre, si se quiere, ¿no? El libre, el que salió de la caverna, esa libertad tiene sentido si está comprometida. Bueno, vení y goberná ahora. Bien. Rodolfo, ¿usted nos quería decir algo? Sí, quería comentar un poco sobre cerrar un poco el tema del acceso al psicoanálisis, ¿no? Y
es una opinión, tómela solamente como yo pongo una opinión mía, una manera de ver cómo hay que acercarse al psicoanálisis. Hay muchísimas intenciones de mirar el psicoanálisis desde afuera, es lo que se llama la crítica, o la especulación del que mira de afuera, y al psicoanálisis no se lo puede mirar de afuera, hay que meterse adentro, porque es una praxis. Y yo estoy de acuerdo, parece muy ofensiva la frase que voy a decir, la hemos compartido con una cantidad enorme de sociedades psicoanalíticas en el mundo, es que el psicoanálisis no necesita ninguna revisión. Parece un insulto esto. No, no es un insulto. El psicoanálisis no requiere ninguna revisión, ¿saben por qué? Porque se revisa a sí mismo. ¿Y qué significa esto? Todo aquel que quiera ser psicoanalista tiene que analizarse y pasar por la práctica y tener un control. Todos los psicoanalistas, nosotros, los que hemos trabajado, yo ya lo abandoné, el trabajo en psicoanalítico, pero tuvimos que analizarnos, yo tuve 14 años, y tener un control. Esto significa revisarse a sí mismo. Es decir, que el psicoanálisis permanentemente desde adentro, al estar psicoanalizándose, estoy haciendo revisión. Y no lo puedo mirar de afuera. El que lo mira de afuera no ve nada. No puede ver una práctica que solamente le puede ver a través de algunas ideas, algunos libros que lee. ¿Se entiende esto? Perdón la dureza de esto. Es una modalidad que tenemos los que hemos pasado por el psicoanálisis y es duro reconocerlo, pero bueno, les comento esto para ver que hay que estudiar un poco, meterse un poco más adentro cuando uno habla de psicoanálisis. Esto me parece muy importante. Fíjense, la producción internacional que tiene el psicoanálisis hace más de 100 años es fenomenal. No hay ninguna sociedad en el mundo que tenga tantos libros publicados ni cantidad de científicos que estén trabajando permanentemente en la práctica psicoanalítica, de manera que no es chiste la cosa. Y tiene un vigor que se va acrecentando a través del tiempo que estamos pasando, ¿no? Pero es bueno hacer estas discusiones que me parecen sumamente beneficiosas, ¿no? Me parece bárbaro. Y me engancho con muchos temas que dejó nuestro querido Pablo Juan, porque la verdad que despiertan en nosotros el estar pensando permanentemente la realidad. Esto me parece fundamental. Se ha tomado algunas cosas como para desarrollarlas después. Así que le agradecemos muchísimo esta intervención. Bueno, Rodolfo, muchas gracias. Sí. Yo No, por favor. ya tendría que ir cerrando la charla. No implica que, no sé, el resto, si se quiere quedar charlando, se pueda seguir quedando, pero antes de que yo tenga que salir, no sé, quisiera saber si hay alguna consulta más, sobre todo de los que hasta ahora no han participado, porque no quiero que alguno se quede con las ganas de hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, hablo yo. Dale, Andrea. Bueno, de mi parte, bien, Juan Pablo. De mi parte, bueno, excelente, la verdad, la charla, me encanta Sartre, Simone de Beauvoir también, pero me encanta el existencialismo sartreano, y me quedé con algo que me pareció fundamental en tu exposición, y la verdad es que me quedo pensando mucho en esto, en que la facticidad condiciona y no determina. Me parece fantástica esto que planteaste, la verdad que, bueno, me quedo pensando mucho en esta cuestión. También muy, muy acertado esto de traer a Descartes en contraposición, digamos, del proyecto sartreano, porque, bueno, como vos decías, Descartes justamente lo que plantea es un solipsismo, es un pensar solitario, es una cosa que piensa, dice él, somos una cosa que piensa. Sin embargo, Sartre, bueno, lo piensa, Sí, se piensa en el mundo, digamos, como un proyecto, y un proyecto en el cual las elecciones no son solo para sí, sino que cada elección influye en el resto, digamos, y cada decisión, ¿no? Pero bueno, me quedo en principio con lo primero, con esto que planteaste de que la facticidad condiciona y no determina. Fantástico. Y en general toda tu exposición muy buena. Así que bueno, agradecer nada más.
Bueno, gracias Andrea. Sí, esto también es algo muy aplicable, qué sé yo, cuando uno piensa en un contexto hostil para que una persona se desarrolle, cuando pensamos en la frase de la ex gobernadora de para qué hacer universidades en las villas y los villeros no van a la universidad, ¿no? Más o menos así fue lo que dijo. Pensar, sí, sí, pensar esta cosa de que, bueno, obviamente hay un condicionamiento, no es el mismo acceso, la misma posibilidad de acceso que puede tener alguien que nace en un ambiente más hostil que alguien que nace en un ambiente más favorable, pero eso no lo determina a que no va a alcanzar nunca, por ejemplo, en este caso, un título universitario, ¿no? A mí me gusta pensarlo en ese sentido también, como para traerlo a algo más concreto y actual. Nos No cuesta un sé poco si más, pero algo vamos. más. ¿Eh? Nos cuesta un poco más, pero vamos. Claro, los negros también Está vamos. más lejos, pero vamos. Sí. Vos sabés que el tema de la libertad que trajiste a la colación es crucial porque hay, digamos, hoy en día hay muchas ideologías o corrientes de pensamiento absolutamente en posiciones contrarias que remiten a ese término, a ese concepto, a esa idea, y verdaderamente tienen nociones totalmente distintas unos de otros del concepto de libertad. La libertad sartreana, tal como vos la expusiste, que muy bien resumió Andrea, es muy interesante, pero no tiene nada que ver con otras concepciones de la libertad que están siendo ahora levantadas como banderas en visiones totalmente distintas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en relación al compromiso, a la responsabilidad con el otro y todo eso.